Gloria a Jesús. Glory to Jesus. ¿Cuántos están alegres en esta preciosa noche? How many of you are glad tonight? ¿Cuántos alaban el precioso nombre de Dios? How many of you praise the precious name of our God? La verdad es que cada uno de nosotros atraviesa por diferentes situaciones en la vida. The truth is that each of us go through difficult situations in life. Y en cierta forma nosotros llegamos a experimentar como el desánimo. And in a certain way we experience discouragement. Pero lo importante de esta situación But the important thing in this situation es que debemos permanecer fieles a Dios en todo. is that we must remain faithful to God in everything. Independientemente de que me haya tocado en esta ocasión, Aside from the fact that I'm preaching tonight, Dios hace como quiera, amén, hermano. God does as He wants. Tengo que decirle que Dios tiene un propósito contigo. I gotta tell you that God has a purpose with you. Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose with you. No quiere decir que todo va a ser fácil, It doesn't mean that everything's gonna be easy. pero repito, Dios tiene un propósito contigo. But I said again, God has a purpose with you. Pero Satanás también tiene un propósito contigo. But Satan also has a purpose with you. Y antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño resumen. And before getting into the preaching, I'd like to make an overview. Si ustedes recuerdan, en días anteriores nosotros hablamos acerca de este maravilloso libro. If you remember, some few weeks back we spoke about this wonderful book. Decíamos que la tradición judía le asignó el nombre de Bereshit, We said that Jewish tradition assigned the name Bereshit, que es una expresión hebrea que significa en el comienzo. which means in the beginning. También decíamos que por su parte la traducción de los 70 o la Septuaginta We would also say that the translation from the Septuagint le asignó el nombre de Génesis, assigned the name Genesis, que es un vocablo o una expresión griega which is a Greek word que significa origen o principio. which means origin or beginning. ¿Qué significa? What does it mean? Origen o principio. Origin or beginning. Y este último término This last term tiene una conexión más directa con el contenido temático del libro. has a direct connection with the theme. Decíamos también que el contenido temático se basaba en 3 pilares. We would also say that the theme had 3 pillars. Y básicamente eran el origen del mundo, el origen de la humanidad y el origen del pueblo de Israel. And they were the origin of the world, the origin of the people, and the origin of people of Israel. También decíamos que el libro de Génesis se divide en 2 grandes partes. We would also say that the book of Genesis is divided in 2 great parts. Yo no sé si alguien recuerda todo lo que estoy resumiendo en esta hora. I don't know if you remember what I'm trying to explain to you tonight. Creo que hoy es el día de examen, Today is the exams day, pero no haré preguntas. but I won't make questions. Y esa primera parte era conocida o se conoce como la historia primordial. That first part was known as the first story. Y la segunda parte es conocida como la historia patriarcal. And the second story is known as the patriarch's story. Y finalmente decíamos And lastly, we would say que el libro de Génesis es conocido también como el libro de los comienzos, that the book of Genesis is also known as the book of the beginnings, porque encontramos en él, because we find in him en el capítulo 1, in chapter 1, del verso 1 from verse 1 al verso 25, to verse 25, el comienzo del mundo. the beginning of the world. Del capítulo 1, verso 1, del capítulo 1, verso 26, From chapter 1 to from verse 26,
al capítulo 2, verso 25, to chapter 2, verse 25, el comienzo de la humanidad. the beginning of humankind. En el capítulo 3, verso 1 al verso 7, In chapter 3, verse 1 to 7, encontramos el comienzo del pecado en el mundo. we find the beginning of the sin in the world. En el capítulo 3, verso 8 al verso 24, In chapter 3, from verse 8 to 24, el comienzo de la historia de la redención. the beginning of the story of the redemption. Del capítulo 4, del verso 1 al verso 15, From chapter 4, from verse 1 to 15, el comienzo de la vida de familia. the beginning of the family. Y del versículo 16 hasta el capítulo 9, verso 29, And from verse 17 to chapter 29, encontramos el comienzo de la civilización. we find the beginning of civilization. En el capítulo 10 y capítulo 11 encontramos el comienzo de las naciones del mundo. In chapter 10 and 11, we find the beginning of the nations. Y por último encontramos en el capítulo 12 al capítulo 50 And lastly, we find in chapter 2 to chapter 50, el comienzo del pueblo de Israel, the beginning of el pueblo de the Dios. people of God. ¿Sí recuerdan todos esos aspectos que mencionamos en días anteriores? Do you remember all those details? Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be God. Y en esta noche hemos tomado como referencia el capítulo 37. And tonight we have taken as a reference chapter 37. Y se encuentra situado en esa segunda parte que recientemente mencionamos, Which is situated in that last part that we mentioned. en lo que se conoce como la historia patriarcal. In what's known as the patriarch's story. Muy bien. Entonces, vea cómo empieza este texto. Habitó José en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. See how this chapter starts. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer este capítulo? How many of you have read this Del- chapter? De leer esta maravillosa historia. To read this wonderful story. Cuando nosotros analizamos esta historia, hermano, And we analyze this story, brother. simplemente concluimos en lo que siempre concluimos. We draw to a conclusion. Dios es todopoderoso God is all powerful y es soberano. and He is sovereign. Y si tiene un propósito con alguien, And if He has a purpose with someone, lo cumple. He will fulfill it Por encima de las circunstancias. above anything. ¿Usted lo cree? Do you believe that? ¿Usted lo cree? Do you believe ¿Usted that? lo cree? Do you believe that? Bendito sea Dios. Blessed be God. Entonces, al analizar el aspecto geográfico de lo que nosotros recientemente leímos, So when we analyze the geographical part of what we read here, nos damos cuenta que se lleva a cabo en la región de Canaán, we realize that this took place in the region of Canaan, que hoy es conocida como Israel, Palestina y parte de Siria. which is known today as Israel and a part of Syria. Y si seguimos mirando el texto a medida de que él va avanzando, And if we continue reading the story, encontramos algo particular. we find something particular. En primera medida se habla de una familia, First up, it is mentioned a family. pero a medida que va avanzando el texto, la escritura, But if we continue reading the scripture, toda la atención se centra en una sola persona. everything is focused on one person Y no cualquiera. and not any person. La Biblia lo describe como un joven The Bible describes it as a young man de edad de 17 años. who was 17 years old.
O sea que no existe edad para serle fiel a Dios. So there is no any specific age to remain faithful to God. No existe circunstancia para poder serle fiel a Dios. There is no circumstance that can stop to remain faithful to the Lord. Debemos serle fiel en todo momento. We must remain faithful to Him in everything. Vea que cuando el escritor toma aquellos utensilios, no existía el papel. See that when the writer took the utensils, there was no paper. Probablemente lo hizo en tracas. Probably he made it with tracas. Y en otros elementos, And some other elements, pero no existía el papel. but there was no paper. Pero qué hermoso es que empieza a escribir con nombre propio y con cualidades propias de esa persona. But how beautiful is that he starts writing with his own virtues. ¿Será que si nuestra vida estuviera presente en este espacio, se habría escrito, esta es la historia de Jacob? If our lives in this book, will our name be placed in here? Déjeme utilizar esto. Reemplacemos el nombre de José por mi nombre, Hugo Daniel. Let's replace the name of Jacob for Daniel. ¿Será que nuestro nombre habría estado acá escrito? Will our name be placed in here? Porque no se hablaba de ninguno de sus hermanos, habló de José. Because it was not speaking about any of his brothers, it was speaking about Y Joseph. José fue un joven brillante And Joseph was a brilliant young man que agradó a Dios en todo. that pleased God in everything, En lo que respecta a su familia, obediente a sus padres. obedient to his parents, En lo que respecta a la sociedad, un ejemplo. an example to society. Ese era José. That was Joseph. Algunos estudiosos dicen o llegan a la conclusión Some Bible scholars draw to the conclusion que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, that when the Apostle Paul wrote to the In- church of Philippi, en el capítulo 4, versículo 8, in chapter 4, verse 8, por lo demás, hermanos, therefore, brethren, todo lo que es verdadero, everything that is truthful, todo lo honesto, everything that's honest, todo lo justo, everything that is just, todo lo puro, everything that's pure, todo lo amable, everything that's kind, todo lo que es de buen nombre, everything that's from a good name, si hay virtud alguna, if there is any virtue, si algo digno de alabanza, if there is something worthy to praise en of, esto pensad. in this you must think. Ellos concluyen diciendo de que muy probablemente hacía referencia de la vida de José. They concluded that he would speak probably about Joseph, Porque es que la vida de José literalmente encaja ahí en lo que Pablo dice. because the life of Joseph fits into what the Apostle Paul was saying there. ¿Será que tu vida y la mía también encaja allí? Will your life and mine fit into there as well? Esperemos que sí, amén. Let's hope so. Cada uno de nosotros lo sabe. Each of us know that. Bendito Dios. Blessed be God. Allí encontramos también, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the son of Bilhah and with the son of Silpah, his father's wives. José era perezoso, sí. Was Joseph slothful? No, era trabajador. No, he was hardworking. Apacentaba las ovejas de su padre He would feed the flock of his father. y le rendía buenas cuentas a su papá. He would give good accounts to his father.
peleaba por los derechos de su papá, He would fight for the rights of his father. independientemente si era su familia la que hacía las cosas mal. Aside from the fact if his family was doing wrong, Él iba y le decía a su padre: esto está mal, están haciendo esto mal. he would go to his father and say, "You're doing this in a wrong way." Porque era un joven diferente. Because he was a different man, young man. Gloria a Dios. Entonces vemos que él se desarrolla con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. ¿Quiénes son estas mujeres? So we see that he developed with the sons of Bilhah and with the son of Silpah. Recordemos que Jacob tuvo dos esposas. Let's remember that Jacob had two wives. La primera fue Lea, The first one was Leah, a quien la Biblia la describe como de ojos delicados. whom the Bible described as a dedicated woman. Y la segunda fue Raquel, And the second one was Rachel, a quien la Biblia describe como alguien de lindo semblante y de hermoso parecer. whom the Bible described as a good countenance. Y Jacob tuvo hijos con cada una de ellas respectivamente. And Jacob had children with each of them. Pero no solamente tuvo hijos con ellas, sino que también tuvo hijos con las siervas de sus esposas. But she didn't only have children with her, but with Bilhah and Zilpah. Bila y Silpa eran siervas de las mujeres de Jacob. Bilhah and Zilpah were servants from the wives of Jacob. Con Lea, Jacob tuvo 7 hijos: With Leah, Jacob had 7 children: Rubén, Reuben, Simeón, Simeon, Leví, Levi, Judá, Judah, Isaacar, Issachar, Zabulón Zabulon, y Dina. and Dinah. Con Raquel tuvo 2 hijos: With Rachel, he had 2 children: José Joseph y Benjamín. and Benjamin. Y con las siervas de sus esposas, en el caso de Bila, And with her servants, in the case of Bilhah, en el caso de Bila fue Dan y Neftalí. in the case of Bilhah was Dan and Naphtali. Y Bila era sierva de Raquel. And Bilhah was servant of Rachel. Silpa fue sierva de Lea Zilpah was servant of Eliah. y también tuvo 2 hijos con ella: And he also had 2 children with her, Gad y Aser. Gad and Aser. Gad y Aser. Gad and Aser. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be God. Entonces te dirá: pero ¿por qué siempre es bueno conocer el contexto cultural, el contexto histórico? Porque cuando sumamos estos elementos, It is always good to know the cultural and historical context. se nos hace más fácil entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Because when we know this, it is very easy for us to understand the message of God for our lives. En cierta ocasión, Jacob envía a su hijo para que revisara cómo estaban los asuntos con sus demás hijos. In a certain occasion, Jacob sent his son to check the matters with the rest of his children. Recordemos que José siempre informaba a su papá la mala conducta de sus hermanos. Let's remember that Joseph always could report the bad conduct of them. Él lo llama y le dice: José, ven acá. He would call in, Joseph, come here. Ve hasta donde tus hermanos y tráeme un reporte. Go to your brothers and bring me a report. Ahora, cuando José se trasladó desde Hebrón hasta Siquén, que era donde estaban sus hermanos, Now, when Joseph went from Zebron to Zichem, lo hizo alrededor de varios días. he did it for many days. Haciendo un cálculo, son alrededor de 70, 80 kilómetros.
Doing the math, it would be like 70 or 80 kilometers. No tenían bicicleta, no tenían moto, no tenían carro, They didn't have a bike, a car, probablemente un camello, un burrito, probably a donkey or a camel, o de pronto también caminando. or probably by walking. Ahora imagínese usted el sol y todas las inclemencias del desierto y todo lo que pasaba por allá. Now imagine the weather under a blistering sun. Y José, conociendo todas esas variables, dijo: heme aquí. And Joseph, knowing all of that, he told, I am here. No puso allí una recepción, mala cara, como decimos nosotros, He didn't make a face like we say, sino que dijo: heme aquí, but he said, I am here. heme aquí. I am here. A veces nuestros padres nos encargan una función a la vuelta de la esquina y decimos no. Sometimes our parents would tell us to run an errand and we say no. Decimos no, We say no. pataleamos, We make a turn run. lloramos, brincamos. We cry, we jump. No quiero ir, I don't want to go. pero José fue. But Joseph went. Y no fue a la esquina, And he didn't go to the corner. lo hizo durante varios días. He did it for so many days. No sabemos si debajo del sol, We don't know if under the sun si padeció frío. he suffered from the coldness. El hecho es que lo hizo. The fact is that he did it. Pero lo curioso de esto es que por José ser obediente, But the curious thing about this is that due to the fact that Joseph was obedient, aparentemente no le fue bien. seemingly he was not right. Aparentemente. Apparently, Porque sus hermanos, cuando lo vieron venir, because his brethren, when they saw him coming, idearon matarle. they tried to kill him. Sus hermanos His brethren, idearon matarle, hacerle daño. to kill him. Vea que al principio dijimos que así como Dios tiene propósitos con nosotros, Satanás también tiene un propósito para con nosotros. Remember that we said at the beginning, just like God has a purpose with us, Satan has also a purpose with us. Recuerda usted que cuando Dios colocó en el corazón de Nehemías la reedificación del muro, Remember that when God placed in Nehemiah's heart the build-up of the walls, se levantaron 3 personas. 3 people rose up. Había un propósito de Dios de reedificación, There was a purpose of God to build up, pero también había un propósito de las tinieblas de destrucción, but there was a purpose from the darkness de to destroy, miseria, of misery, de daño, of damaging, de intranquilidad, of unquietness, de sufrimiento. of suffering. Y se unieron 3 personas: And 3 people joined: Sanbalat, Sanballat, Tobías Tobiah, y el árabe. and the Arab. Con el Señor Jesucristo también pasó lo mismo. With the Lord Jesus Christ happened the same Él thing. tenía un propósito claro. He had a clear purpose. Él sabía que iba a padecer muerte y muerte de cruz, He knew he was going to suffer on the cross por amor a ti y por amor a mí. out of love for you and me. Pero las tinieblas no quedaron quietas. But darkness didn't remain calm. Y a pesar de que había división religiosa, And despite there was religious division, curiosamente esos religiosos separados se unieron those religious people united para ir en contra de Jesús. to go against Jesus. Se les olvidó la doctrina que defendían, They forgot the doctrine that they would defend con la finalidad de hacerle daño al Señor. with the purpose to kill Jesus. Así que, hermano, así como Dios tiene propósito para con tu vida, So, brother, just like God has a purpose with your life, Satanás está moviendo su ejército para dañarte. Satan is always moving his army to damage you. Así que tenemos que ser conscientes y apercibidos de dónde estamos, So we must be aware of where we stand,
Porque no son nuestras capacidades, because it's not our capacities, no son nuestros medios ni nuestras it's fuerzas. not our means, our strength. Nosotros estamos y hacemos lo que Dios permite We do what God allows. y Él opera a nuestro favor. He operates on our favor. Pero Satanás también está operando para But destruirnos. Satan is also operating to destroy us. Con la vida de José utilizó a sus hermanos. With the life of Joseph, he utilized his brethren. Idearon un plan para matarle. They conceived a plan to kill him. Pero siempre que Satanás también idea un plan, But when Satan thinks about a plan, Dios también actúa a nuestro favor, God also acts on our favor, llevando nuestras vidas a la vida de José. taking our life to the life of Joseph. Cuando nuestros hermanos, tus hermanos, se levanten en contra de nosotros, When your brethren go against you, Dios levantará un Rubén. God will lift up a Reuben. Dios levantará un Rubén. God will lift up a Reuben. Dios levantará un Rubén. God will lift up a Reuben. Los que han leído la historia entienden lo que estoy diciendo. The ones who have read that story understand what I'm telling you. Porque Rubén dijo, Because Reuben said, no lo matemos. I'm not going to kill him. No lo matemos. We don't have to kill him. No lo matemos. We don't have to kill him. Y tuvieron en consideración el dicho de Rubén y no lo mataron. And they considered that and they didn't kill him. Pero no se acabó allí. But it was not just there. Siguieron ideando en contra de la vida de José. They continue planning to kill Joseph. A veces pensamos de que todo ha concluido en contra de nosotros, pero no es así. Sometimes we think that our life is over. Es una guerra constante. It's a constant battle. Es una guerra constante. It's a constant battle. Y tenemos que estar con una mano en la obra We have to be with one hand the y work con la otra empuñando la espada. and with the other one grabbing the No sword. podemos We descuidarnos. cannot be careless. No lo mataron, pero lo echaron en una cisterna. They didn't kill him, but they would put him in a pool. Lo vendieron a unos ismaelitas. They would sell him to the Ishmaelites. Los ismaelitas lo vendieron a un hombre en Egipto. The Ishmaelites sold it to a man in Egypt. Pero cuando somos fieles a Dios, But when we remain faithful to God, así, a pesar de que seamos obedientes, sucedan cosas difíciles y dolorosas. despite we are obedient and when happen terrible things, A pesar de que pensemos de que Dios no está obrando en nuestras vidas, despite we might think God is not working on our favor, si permanecemos if fieles, we remain faithful, si permanecemos fieles, if we remain faithful, Dios hará prosperar nuestro camino. God will prosper our way. Porque la palabra de Dios dice, Because the word of God says, bienaventurado el varón blessed be the man que no anduvo en consejo de necios, that was not in evil advice ni en silla de carnecedores se ha sentado, and have not sit down with the evil ones, sino que en la ley de Jehová está su delicia. but in the love of Jehovah is his pleasure. Y dice que será plantado junto a corrientes de agua. And it says that he will be planted alongside waters. Dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. He will bear fruit in his due time. Y si hay sequía en otro lugar, siempre permaneceremos plantados junto a corrientes de agua. And if there is drought in another place, we will remain faithful. Si permanecemos fieles a Dios. If we remain faithful to God. Y dice la escritura de que José era prosperado en todo y en todo cuanto hacía. And the scripture says that Joseph would prosper in everything that he was doing. ¿Y acabó todo allí? And everything was over? No. No. También Satanás levantó a una mujer Satan will lift up a woman. y empezó a idear un plan en contra de la vida de José. And he started making a plan against Joseph. Hagamos un resumen hasta acá. Ya voy concluyendo, no se preocupe. Let's sum up what we have explained until here.
en primera medida, por la obediencia de José, terminó en una cisterna. Firstly, because of the obedience of Joseph, he would end up in a pool. Ahora se levanta una mujer y le dice, duerme conmigo. Now there is a woman telling him, sleep with me. Yo quiero que usted lea conmigo I want you to read with me lo que responde José, capítulo 39, chapter 39, verso 8. verse 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer, su mujer. Pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? But he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth know what's with me in the house, and he hath committed all that he has to my hand. There is none created in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Qué precioso, hermano. How precious, brother. Cómo este jovencito tenía tan en cuenta a Dios en su corazón y en sus decisiones. How this young man had in consideration God's voice. Le dijo a la mujer, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? He told the woman, how could I sin against my God? Me acuerdo también de otro pasaje de la Escritura, la vida de Sansón. I also remember another passage from the scripture, the life of Samson. Dice la Biblia que Dalila le presionaba cada día con sus palabras The Bible said that Delilah was pressing on him, e importunándole. Su alma fue consumida a mortal angustia teasing him. His soul was in anguish, y terminó en las piernas de Dalila. and he ended up in the legs of Delilah. Terminó recostando su cabeza en las piernas de Dalila. He ended up laying his head on Delilah's. José no hizo eso. Joseph didn't do that. José dijo, ¿cómo pecaría contra mi Dios? Joseph said, how could I sin against my God? ¿Cómo podría yo hacer esto? How could I sin? How could I do this? No puedo. I can't. Dalila hablaba todos los días Delilah would speak every day a Sansón. to Samson. Esta mujer también lo hacía todos los días, This woman was doing the same every day. pero la Biblia dice que él no la escuchaba, But the Bible said that he didn't listen to no her. le prestaba He atención. didn't pay attention to her. Ella quiso aprovecharse de él She wanted to take advantage of him. y por hacer lo correcto fue a la cárcel. And for doing the right, he went to jail. Entonces, por ser obediente fue a la cisterna So due to his obedience, he went to the pool. y por hacer lo correcto fue a la cárcel. And for doing the right, he went to jail. Aparentemente, podríamos decir equivocadamente como humanos que somos, Apparently, we might say, as a human that we are, no vale la pena servirle a Dios. it's not worth serving God. No vale la pena serle fiel. It's not worth remaining faithful to him. Y no, sí que vale la pena. No, it is worth. Sí que vale la pena. It is worth. Porque Él murió por ti y por mí. Because he died for you and me. Y no valía la pena. And we were worthless. Porque Él se humilló. Because he humbled himself. Tomó tu posición y la mía. He took your position and mine. Una posición desagradable. A wrongful position. Lo más bajo. The lowest. Por eso Él dice, se humilló. That's why sí the mismo. Bible said he humbled himself. Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. But he did it out of love for you and me. Y voy terminando.
Cuando él estuvo en la cárcel, también Dios estaba con él en la cárcel. And when he was in jail, God was with him. Si tú eres fiel a Dios, Dios está contigo donde quiera que vayas. You are faithful to God. God is with you everywhere you go. Él estuvo con José en la cisterna. He was with Joseph in the pool. Él estuvo con José en la casa de Potifar. He was with Joseph in the house of Potiphar. Él estuvo con José en la cárcel He was with Joseph in jail. y lo prosperó también allí. And he prospered him there as well. Y qué bonito que mucho tiempo después David dice las mismas cosas. How beautiful that later David said the same. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor Patiently I waited on God and he heard my cry. y me hizo sacar del pozo de la desesperación. He took me out from the mighty pit. Allá en ese pozo de la desesperación In that place, estaba Dios también con David. God was with him as well. Escuche lo que dice el salmista. Listen what the psalmist is saying. Lo describe como lodo cenagoso. It is described as a mighty pit. Era imposible salir de ahí. It was impossible to get out of it. Pero dice, puso mis pies sobre peña. But it says, he put my feet over a rock. Y usted no ha escuchado un cántico que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Haven't you listened a beautiful song that said, Christ is my rock? Cristo estaba también allí con David. Christ was with David there as well. Así que nuevamente les digo, si permanecemos fiel, Dios estará con nosotros en la cisterna, en la casa de Potifar y en la cárcel. So if we remain faithful to God, God will be with us everywhere. Compartió esa estadía con dos personas. He shared his stay with two people. Tuvieron un sueño, él los interpretó They had a dream and he interpreted them. y uno de ellos volvió a su oficio. And one of them went back to his work. Y quizás diría José, And probably Joseph would tell, esta puede ser una buena oportunidad para que yo salga de aquí. this is a beautiful opportunity to get out of here. Una excelente oportunidad. An excellent chance. Es que ya habían pasado un par de meses. It had been over a few months. ¿Y quién quiere estar en la cárcel? And who want to be in jail? Pero no, pasaron 2 años. But 2 years had gone by. Y Faraón tuvo un sueño And Pharaoh had a dream. y se levantó con su alma agitada. Su espíritu estaba agitado. And his spirit was agitated. Llamó a los magos, a los sabios, He would call magicians. pero wizards, nadie pudo descifrar ese sueño. but no one could decipher that dream. Y ese hombre que había sido restituido And that man that had been restored dijo, yo me acuerdo told, I remember que cuando estábamos allá that when we were there, había un varón hebreo there was a Hebrew man. y tal cual como yo le conté mi sueño, así se cumplió. Just like I told him my dream, the dream was fulfilled. Y el de mi compañero también. And my partners as well. Yo estoy acá, I am here, el otro murió. and the other one died. Seguida Faraón dijo, tráigamelo. Right away, the Pharaoh said, bring him to me. Ya habían pasado 2 años. 2 years had gone by. Y resulta de que cuando está frente a Faraón, Faraón le dice, tú puedes interpretarlo. And when he is before Pharaoh, he told him, you can interpret my dream. Pero vea la respuesta de este joven. Es impresionante. Look the answer of this young man. No está en mí, Faraón. It's not in me, Pharaoh. Si vas a recibir una respuesta, será de Dios. If you're going to receive an answer, it's from God. Yo siento que todos y cada uno de nosotros necesitamos más firmeza en la fe. I feel that each of us need more firmness in our faith. Un dolor de cabeza nos hace renegar. A headache
makes us behave in a wrong way. Una mínima molestia nos hace decir, ¿dónde estás, Dios? A minimal wrongdoing, we say, "Where is you, God?" Y ni siquiera hemos atravesado por todo este proceso. And we haven't even gone through all this process. No se hizo conforme probablemente en la humanidad de José. Probably in Joseph's humanity, Él quería que sucediera. he wanted that to happen. Se hizo como Dios quiso It was done as God wanted en el tiempo que Dios designó. and in the time that God decided. Porque una vez salió esta persona al palacio, no salió José inmediatamente. Because when he went to that palace, he didn't get out of that place immediately. Sino que pasó tiempo para ello. But it was time that passed. Así que That cuando happened. Dios tiene un propósito con nosotros, So when God has a purpose with us, en la cisterna será nuestra roca firme. in the pool would be our firm rock. Estará con nosotros. He will be with us. Levantará a Rubén He will lift up Reuben para que no muramos. for us not to die. Y también colocará memoria And he en will, aquel que he will- salió de la cárcel. he will also place a memory in that who came out of jail. Mire, hermano, si Dios va a cumplir algo con usted, le quitará el sueño al que tenga que quitárselo. Listen, brethren, if God has a purpose with you, He will take away the sleep that that person has. Dios le quitó el sueño a Faraón porque dijo, sácame a mi hijo de allá. God took away the Pharaoh's dream because He told, take out my son from there. Así que Dios quitará el sueño a cualquiera para cumplir el propósito que tiene con nosotros. So God will take away the dream from others to fulfill ours. Y lo hizo con Faraón. He did it with Pharaoh. Ya cuando él tuvo 30 años, ya finalizo con esto, And when he was 30 years, él fue presentado delante de todo ese enorme imperio. he was presented before all that empire. Y era el segundo después de Faraón. He was the second in place after Pharaoh. Pero lo más hermoso de todo esto, But the most beautiful of all this, yo quiero que a una sola voz ustedes lean los últimos apartes del capítulo 23 del libro de Génesis. I want you to read with me the last part of the chapter 20 Del libro de Salmos, perdón. from the book of Psalms. Libro de Salmos. Book of Psalms, Versículo 5. chapter 5. Si quiere lo puede leer a una sola voz. You can read it all together. ¿Qué dice? What does it say? ¿Qué dice? What does it say? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis You angustiadores. set up a table before me in the presence of my enemies. ¿Y sabe qué hizo el Señor en la vida de José? You know what the Lord did in the life of Joseph? Exactamente lo mismo. The same. Y concluyo con lo siguiente. And I finish with this. Leo el verso 15 del capítulo 50. Chapter 50, book of Genesis. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque
mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Chapter 50, book of Genesis, from verses 15 to 17. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying, So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren in their sin, for they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servant of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. Escuche el propósito de Dios. Listen the purpose of God. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Bendito sea el nombre del Blessed be Señor. God. Quizás algunos de los que estamos aquí presentes, de los que nos ven a través de los medios, Perhaps one of the ones who are here, or the ones who are watching us through social media, estamos en la cisterna we are in the pool, o quizás en la cárcel. perhaps in a jail. Ese no es nuestro final. That's not our end. Ese no es nuestro final. That's not our end. Hay quienes nos atacan. There are people who attack us. Hay quienes hacen cosas para destruirnos. There are people who do things to destroy us. Pero el Señor aderezará mesas But the Lord will set up a table en presencia de ellos, in the presence of them, y ellos glorificarán a and Dios they will glorify God por lo que Dios ha hecho en nuestras for vidas. what God has done in our lives. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe ¿Cuántos lo that? creen? How many of you believe ¿Cuántos lo that? creen? How many of you believe that? Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be God. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das. Gracias, Dios mío, porque tú has cumplido, Señor, y lo sigues haciendo. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios mío, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, pero tú has tenido misericordia, Señor. Has estado con nosotros en la cisterna, has estado con nosotros en la cárcel, nos has guardado de la muerte, Señor. Hemos pensado que no estás presente, pero sí estás obrando, Señor. Tú conoces la vida de todos y cada uno de nosotros, el momento que nos atañe, el momento que estamos enfrentando, Dios. Quizás muchas familias aquí presentes están en la cisterna, Señor, al borde de la ruptura. Te pedimos, Señor, que así como estuviste con José, como estuviste con David, estés con ellos, Señor. Glorifícate, Padre. Ha pasado mucho tiempo, Señor, y seguimos en el mismo proceso, Padre. José experimentó 13 años para poder, Señor, ser el segundo después de Faraón. No sabemos en qué parte del proceso estamos, pero estamos contigo, Señor. Es lo importante y basta eso, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a entender de que mejor es estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo momento. En el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Si hay alguna persona que viene por primera vez a esta iglesia y quisiera que oráramos por usted, le invitamos a que pase, se acerque acá, oraremos por usted.